Casos paranormales. Vamos a dar inicio a esta conferencia, especialmente en este mes de octubre, que quienes estamos involucrados con las actividades paranormales, hemos visto fenómenos, nos damos cuenta que justo por este mes empieza a ocurrir cosas extrañas en las casas, precisamente en el mes de octubre, finalizando octubre, noviembre, parte de diciembre. Esto ocurre porque desde la posición geográfica en la que nos encontramos, el tiempo de luz y oscuridad es diferente. Lo que es a finales de octubre, empezamos todo lo que tiene que ver con el equinoccio de solsticio de invierno, lo cual nos hace una relación a los momentos de oscuridad más largos en el año. A partir del 31 de octubre, por la posición geográfica en la que nos encontramos, empieza a haber más tiempo de oscuridad. De las 24 horas es mucho más largo la oscuridad que la luz. Tal vez esa sea una de las razones por las que en esta temporada casos extraños empiezan a ocurrir. Tenemos que empezar explicando qué es la parapsicología antes de entrar a este tema y hablar de algunos casos. La parapsicología hace relación a fenómenos que ocurren paralelos a esta realidad y que no tienen explicación científica, es decir, objetos que se mueven, presencias extrañas que se logran percibir. Todo eso tiene que ver con la parapsicología. En la parapsicología es un estudio que inicia en 1954, se le da el nombre de parapsicología y se estudiaba en las universidades de Estados Unidos. Iba muy de la mano con todo lo que tenía que ver con la psicología. De alguna forma, la parapsicología nos hace referencia a fenómenos psíquicos y mentales que en esta realidad, con la ciencia que hay hoy en día, no se encuentra una explicación lógica y racional a todo lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir. En la parapsicología existen dos ramas. Una rama es conocida como los fenómenos parapsíquicos y la otra rama es conocida como los fenómenos parafísicos. ¿Cuál es la diferencia? Ya estoy escuchando. La diferencia se encuentra en que los fenómenos parapsíquicos ocurren exclusivamente en el pensamiento de quienes viven estas experiencias. Por ejemplo, sueños aterradores, cosas que ocurren en la mente. Estás rodeado de 15, 20 personas y solamente una de ellas escucha que tocan la puerta. Eso ocurre solo en la mente de uno de los miembros de la familia. Eso se llama la rama de la parapsicología como fenómeno parapsíquico. Tiene que ver con la capacidad de ver el aura, de sentir presencias desencarnadas, por así decirlo. Y los fenómenos parapsíquicos se relacionan con aquellos que alteran esta materia. Por ejemplo, percibir un vaso que se mueve, percibir una puerta que se abre o se cierra. Todo lo que tenga que ver con lo material es conocido como fenómeno parapsíquico. Todo lo que tenga que ver con la mente es un fenómeno parapsíquico. Las técnicas de sanación estarían relacionadas con los fenómenos parafísicos. Si tú eres un sanador o una sanadora que utiliza la energía Reiki, estás por la rama de lo parafísico. Logras desde lo mental
alterar la materia. Y se puede hacer incluso a distancia. De esta manera, quienes creen en la brujería o la magia enfocada al hacer daño a otras personas, la podemos clasificar en una de estas dos ramas. Por ejemplo, cuando las personas sufren de bipolaridad, de claustrofobia o de miedos intensos a cualquier cosa, pueden estar clasificados en los fenómenos parapsíquicos que ocurren en la mente de la persona. En cambio, todo lo que altere, ya sea para bien o para mal, la materia, la podemos clasificar en los fenómenos parafísicos. Estos fenómenos parapsíquicos los podemos ver en la brujería negativa como las enfermedades de difícil diagnóstico. Una persona empieza a enfermarse, lo siente y su cuerpo se empieza a deteriorar. ¿Cómo se logra esto? Por medio de un control mental impuesto a distancia sobre una persona. Estas son las dos ramas que se estudian en la parapsicología. La parapsicología es un estudio que agrupa tres fuentes de información. Una, los dones o la percepción extrasensorial, la capacidad de activar y alinear los chakras, de ver el aura, de percibir el futuro como la intuición, la premonición, o la retrocognición, la capacidad de percibir lo que ya ocurrió, aunque la persona no haya estado en el lugar. Ejemplo, alguien llega a un espacio. Este espacio, días anteriores, fue habitado por personas que tuvieron una discusión. Quien tiene el don de la retrocognición es capaz de sentir que en ese lugar hubo una discusión. Llegan a un hotel o a un motel y pueden incluso descubrir cómo se tuvo relaciones sexuales en ese lugar y más o menos cómo era la presencia de las personas que estuvieron en ese sitio. Eso es el estudio de la rama que tiene que ver con la percepción extrasensorial. La capacidad de sanar con las manos, todo eso tiene que ver con los estudios relacionados con este conocimiento de la percepción extrasensorial. La capacidad de ver desde la piel, solamente con el tocar a una persona, saber leer toda la información energética que esta persona trae. El otro grupo de estudio tiene que ver con las experiencias más allá de la vida, lo que ocurre después de la muerte. Entonces aquí se estudian los desencarnados, la capacidad de enviarlos hacia la luz, a que descansen realmente, la capacidad de liberar un lugar poseído por entidades o fantasmas. Este es el segundo grupo que estudia la parapsicología. Y el tercer grupo está relacionado con la experiencia extraterrestre, conocida como la ufología. En la conferencia de hoy nos vamos a enfocar en la parte relacionada con los estudios de la percepción extrasensorial y casos reales. Por un lado vamos a tocar casos documentados de forma breve, resumida, y casos muy cercanos a los que personas muy allegadas de fuentes muy confiables se han acercado con inquietud, casi con miedo, pánico, mostrándome archivos reales de cosas que les han ocurrido, buscando tal vez una respuesta a cosas que a la luz de la ciencia no tiene explicación real. Entonces, después de esta introducción, vamos a dar
paso a casos documentados. Comenzamos con el primero, la autocombustión espontánea. ¿Qué es la autocombustión humana espontánea? Es un caso muy extraño que hasta el sol de hoy no se sabe por qué ocurre. Y es cuando una persona se quema de la nada. Está sentada viendo televisión, ni siquiera está fumando un cigarrillo, ni siquiera tiene fuego cerca y de repente todo su cuerpo, solamente su cuerpo, se quema. Puede estar sentado en una silla, la silla queda casi intacta. Se han encontrado estos casos donde solo queda un miembro de su cuerpo, un brazo, una mano, un pie, una pierna. Este caso no tiene una explicación científica. La persona se encuentra tranquila, casi que en un estado de relajación, de tranquilidad, y de repente todo su cuerpo se quema sin llegar a quemar nada más de lo que haya a su alrededor. Autocombustión espontánea. Esta autocombustión espontánea, hasta la fecha, se han documentado 2.222 casos que llegan, empiezan a investigar y no saben por qué la persona se quemó, solamente encuentran uno de sus miembros allí casi que intactos. Por lo general esto ocurre casualmente cuando la persona está sola. Entonces nadie sabe cómo comienza ni por qué se da. Autocombustión espontánea. Uno de los casos que genera más intriga en la parapsicología. Otro caso interesante de analizar es la posesión demoníaca, por así decirlo, en ciertos muñecos. Estos muñecos son conocidos como seres poseídos. Este que hay en imagen, llamado Robert, Robert el muñeco, es una figura que se encuentra en uno de los museos de Estados Unidos. Es como una especie de marinero que empezó a causar daño en sus dueños y alterarlos de manera psíquica, generando desórdenes mentales. Esta es la verdadera representación de lo que hoy se conoce como las películas de Chucky, el muñeco diabólico. Este es el verdadero personaje en el cual se basan las historias de esta serie de películas. Cuentan quienes han podido visitar el museo que el solo hecho de hacerle una pregunta a este muñeco, el muñeco se mueve. El muñeco está encerrado en una caja de cristal, sentado en una silla, y cuando las personas le hacen una pregunta, si la respuesta es positiva, el muñeco se inclina hacia adelante, cayendo hacia el cristal del frente. Si la respuesta es negativa, el muñeco se queda quieto. Está en un museo precisamente para evitar que caiga en manos de personas y causar daño. Porque lo que hace la entidad que está atrapada en este muñeco es alterar la mente de las personas. Termina alguien cometiendo un suicidio sin saber el por qué lo hizo. Todo por ser influenciado mentalmente por esta entidad. Esta es una fotografía, un caso real de un fantasma en unas escaleras en una casa en Estados Unidos. Un grupo de parapsicólogos llegaron a una casa poseída y empezaron a tomar fotografías. En el momento cuando las revelaron, fue impresionante ver esta silueta como fantasmal. La imagen es a blanco y negro porque en ese entonces no, las fotografías no tenían la capacidad de tener color. Entonces ahí está, ahí la tenemos en imagen. Un caso real de un fantasma. Tenemos la historia de Doris Bitter, una mujer norteamericana que era
abusada sexualmente por un espíritu. Por más que buscó ayuda, nunca logró liberarse de esa entidad. De esta mujer lograron sacar, basándose en estos casos reales, lograron sacar una película llamada El Ente. Una película que les recomiendo que vean si les interesa este tema. Está basado en un caso real. Doris Bitter, ella muere en el 2008 y en toda la época de los años 80 empezó a vivir una experiencia aterradora. No podía ver la entidad, pero podía sentirla. Cuando menos pensaba, en cualquier momento, esta entidad la poseía y la violaba. Buscando ayuda, logró hablar con unas personas que trabajaban el tema de la parapsicología. Ellos fueron, fotografiaron el lugar, empezaron a movilizar, a hacer limpiezas, a tratar de liberar esta energía, pero lo único que lograron fue alterarla más. Si podemos observar en la fotografía del lado derecho, se ve un halo de luz que impresionó a todo el grupo de parapsicólogos que habían en la casa de esta mujer. Se hizo un halo de luz y posteriormente esta mujer fue lanzada por los aires en esa habitación y cayó al extremo opuesto del cuarto. En la fotografía inferior vemos a los niños. La señora tenía 2 hijos, los cuales empezaron a sentir la agresión de esta entidad. Se enojó, se enfureció y empezó a atacar a los hijos, haciéndolos volar por el aire sin ellos tener control de defenderse. Lo único que le recomendaron a la señora era que cambiara de habitación, de vivienda. Cuenta la historia que la señora logró mudarse alrededor de unas 8 o 9 veces. Cada vez que se mudaba, la entidad la perseguía y los ataques continuaron hasta que ella murió en el 2008. Un caso real, documentado. Como estos casos hay infinidades que podríamos pasar aquí toda una noche hablando de posesiones demoníacas. Ocurría inicialmente en altas horas de la madrugada. Ella tenía sueños eróticos y al amanecer despertaba con morados en las piernas y su zona sexual con mucho dolor. Así fue como inicia la historia de esta mujer. Con el pasar del tiempo, estas posesiones sexuales fueron ocurriendo en cualquier momento del día. Ella podía estar tranquila en su casa y esta entidad la acostaba y la impedía moverse. Y ella sentía como toda la penetración y todo el dolor y la violación, por así decir. Un tema real, Doris Bitter. Existe una película, El Ente, película realizada en los años 90. A veces no es fácil de conseguir, pero hay en algunas páginas que se encuentra y es posible verla. Hay que buscarla con calma, pero se encuentra. Eso fue a modo de introducción. Vamos a dar paso ahora a casos cercanos, que yo te puedo decir, esto me llegó una persona conocida, de confianza, un poco asustada, con las siguientes fotografías. Ya esta parte va a ser un poco más privada, más entre amigos, más entre nosotros.